El objetivo de la adoración. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4, 6 al 8. Nuestra adoración tiene una sola dirección y es la persona de Dios. El enemigo ha querido robarle a Dios su gloria, ha tratado desde el principio que el ser humano le adore, y esa es la verdadera guerra espiritual. Cualquier ser, persona, cosa o actividad que tome el primer lugar en nuestra vida se constituye en nuestro ídolo, al cual adoramos, y con ello desplazamos a Dios del trono de nuestro corazón. Jesús dijo que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Esto indica que si Dios no ocupa el primer lugar de amor en nuestras vidas, todo lo que esté en su lugar será idolatría, incluidos nosotros mismos. Es decir, cuando somos ególatras y nos amamos a nosotros mismos más que a nadie en este mundo. El apóstol Pablo nos recomienda: les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. ¿Qué personas, cosas o actividades pudieran estar recibiendo tu adoración en lugar de Dios? Oremos juntos. Padre Celestial, hoy renuncio a todo tipo de idolatría en el nombre de Jesús. Todo aquello que me quiera desconcentrar del propósito de adorar a mi Padre Celestial, lo saco de mi corazón, de mi mente y de mis prioridades. Y decido tener como prioridad adorar al Padre que busca adoradores en espíritu y en verdad. Señor, solo a ti te adoraré y solo a ti te serviré. Gracias, Señor, por ese privilegio que me das de reconocer tu grandeza, tu majestad, Señor, de reconocer lo bueno que tú eres, lo maravilloso. Hoy exalto tu nombre. Empiezo el día con alabanza, con adoración, con exaltación, Señor, a tu nombre. Te doy gracias porque me das la oportunidad y el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque también te puedo servir. Gracias, Señor, porque al compartir estas reflexiones entendemos que te estamos sirviendo y llegando a muchas personas para que tú seas edificando sus vidas y levantando sus corazones. Ayúdame a servirte con entrega, con pasión. Que cada mañana, Señor, me levante con ánimo, con anhelo de servirte, de honrarte en todo. Señor, hoy oro de manera especial por los seguidores del canal de YouTube Reflexión. Y te pido, Señor, que cada uno de ellos pueda encontrar un propósito en sus vidas de servicio a Dios. Que puedan, Señor, estar dispuestos a colocar sus talentos en las manos tuyas y que puedan ser de bendición para otras personas. Gracias, Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que hemos recibido. Estar dispuestos a servir, a ayudar, a bendecir.
Señor, que el día de hoy te adoremos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, que te adoremos con lo que hay en nuestro corazón hacia ti, lo mejor en adoración a ti. Gracias, Señor, por este día hermoso. Gracias por el don de la vida. Gracias por la salud. Gracias por la provisión que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos empezar con gozo y alegría y decir, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Colocamos nuestra familia en tus manos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro cónyuge. Nuestra descendencia está en tus manos, pedimos que tú guardes, protejas. Señor, guárdanos de todo accidente, de todo robo, de todo atraco, de todo peligro. Coloca ángeles, guerreros, protectores alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia. Cuídanos, Señor, y ayúdanos a ser prudentes, sabios, a tener, Señor, prudencia en cada decisión. Entregamos las cosas que nos preocupan, que nos afanan, y confiamos, Señor, de que tú nos ayudas, de que tú estás para defendernos y que tú eres el Rey de gloria y el Rey todopoderoso. Gracias, mi buen Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe gloria, honra y honor a ti. Bendito por siempre tú eres. Bendito por siempre tú eres. Señor, sabemos que tú nos vas a dar la victoria. Sabemos que contigo estamos más que seguros. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Recibe honra, alabanza y honor. Gloria a ti por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. Hoy estaremos leyendo en el plan de lectura de la Biblia en un año el Evangelio de Juan, el capítulo 2, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «Se quedaron sin vino». «Apreciada mujer, ese no es nuestro problema», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi momento». Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Cerca de allí habían 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenen las tinajas con agua». Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias». Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. «Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero», le dijo, «y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otro que estaba en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos en el primer libro de Crónicas, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y nos dice así la palabra de Dios en NTV, Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron entre ellos y ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus 3 hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos,
encontraron el cuerpo de Saúl y de sus hijos en el monte Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una medium en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Capítulo 11. Luego todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor, su Dios, le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que allí, en Hebrón, David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel y lo ungieron rey de Israel, tal como el Señor le había prometido por medio de Samuel. Después David fue con todo Israel a Jerusalén, o Jebús, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David: jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama Ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa y es por eso que se llama Ciudad de David. Extendió la ciudad desde los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificaba el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeán, el Admonita, quien era líder de los 3, el grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pasdamín y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David
no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca, cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ay, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén! Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita Dios que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres, que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cashel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban a Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dobo, de Belén, Sama de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abiaser de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ahod, Maharai de Netofa, Helet, hijo de Baana de Netofa, Itai, hijo de Ribai de Gibea, en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Urai de las proximidades de Naalé, Gaas, Abialdón de Araba, Asmavet de Baurín, Eliaba de Salbón, los hijos de Jasén, de Gisón, Jonatán, hijo de Sage, de Arar, Ayán, hijo de Sarar, de Arar, Elifal, hijo de Ur, Jefer de Mequer, Ahías de Pelón, Erro de Carmelo, Parai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Miadar, hijo de Agrai, Selet de Amón, Naari de Berot, escudero de Joad, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Jared de Jatir, Urías elitita, Sabat, hijo de Aelai, Adina, hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán, hijo de Maaca, Josafat el Minita,
Usías de Astarot, Sama y Jehiel, hijos de Jotán de Aroer, Gediel, hijo de Simri, Joa, su hermano de Tis, Elial de Mahaya, Jerebai y Josabía, hijo de Elnaán, Idma de Moab, Elied y Obed, Jaziel de Soba. Continuamos con el libro del profeta Zacarías, el capítulo 1, y nos dice así la palabra de Dios en NTV, nueva traducción viviente. En noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, nieto de Iddo. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas le dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos los profetas les ocurrió a sus antepasados, tal como lo dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que hará. 3 meses después, el 15 de febrero, el Señor envió otro mensaje al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, nieto de Iddo. En una visión durante la noche, vi a un hombre montado en un caballo rojo que estaba entre unos arrayanes en un pequeño valle. Detrás de él había jinetes en caballos rojos, marrones y blancos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo, mi señor, ¿qué significan estos caballos? Te mostraré, me contestó el ángel. Entonces el jinete que estaba entre los arrayanes me explicó, son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Entonces los otros jinetes le informaron al ángel del Señor, que se encontraba entre los arrayanes, hemos estado recorriendo la tierra y el mundo entero está en paz. Al escucharlos, el ángel del Señor elevó la siguiente oración. Oh Señor de los ejércitos celestiales, durante los últimos 70 años has estado enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo más pasará para que vuelvas a mostrarles compasión? Entonces el Señor les habló palabras buenas y consoladoras al ángel que conservaba y conversaba conmigo. Luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos lo oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte Sión es intenso y ferviente. Sin embargo, estoy muy enojado con las otras naciones que ahora disfrutan de paz y seguridad. Solo me enojé un poco con mi pueblo, pero las naciones le causaron mucho más daño del que me proponía. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor. He vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén. Mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también el Señor de los ejércitos celestiales, dice, otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sión y eligerá a Jerusalén para sí mismo. Entonces levanté la mirada y vi 4 cuernos. ¿Qué significan estos cuernos? Pregunté al ángel que hablaba conmigo.
Él me contestó: estos cuernos representan a las naciones que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 herreros. ¿Y estos hombres que venían a hacer? Pregunté. El ángel me contestó: estos 4 cuernos, es decir, estas naciones dispersaron y humillaron a Judá. Ahora estos herreros han venido para aterrorizar, derribar y destruir a esas naciones. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerde que lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la distribuidora bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.